Hasta mediados del siglo XIX, la historia poseía un género casi único, el político. Se centraba en las decisiones de los grandes hombres, como Julio César o Adriano, en los episodios bélicos, antes y después de la batalla de Caseros, por ejemplo, en los tratados y en los acuerdos públicos, etc. Pero en el siglo pasado, el XX, el campo histórico se ha ampliado hacia las artes y las ciencias, el derecho, la economía, las costumbres y las mentalidades colectivas. La comprensión del estado actual de la psicología requiere de esta historia ampliada. Se puede afirmar que la psicología, entendida como ciencia y como profesión, es susceptible de abordarse a la vez desde una historia de la ciencia y una historia social de la profesión. Capítulos ambos de una historia cultural en sentido amplio. Es importante que nos quede claro que la inclusión de un tópico en un género depende de la visión del propio historiador, porque vocablos como cultura, idea, institución o sociedad poseen distinta significación en cada perspectiva ideológica, entendiendo ideología como visión en sentido amplio. Hechos históricos. Los acontecimientos del pasado humano son innumerables y rebasan la posibilidad de agotar su estudio, tanto desde una perspectiva individual como desde el conjunto de producciones provistas por los estudios históricos. El historiador convoca a los hechos, que por diversas razones merecen su evocación, y su labor consistirá en primera instancia en demostrar su importancia. Cuando esa relevancia es admitida, se dice que el suceso tiene historicidad. La historiología contemporánea se puede enfrentar a dos posiciones extremas, ninguna útil para una historia de la psicología. Una es la posmoderna extrema, otra es la que usualmente se denomina naturalista. Desde una posición naturalista, lo ocurrido en el pasado es real y detectable en las fuentes. Testimonios, documentos, registros, grabados, etc. Está allí y solo espera ser descubierto por el historiador interesado. Y nada le añade pues al hecho, el hecho es inmanente. Se impone desde su realidad al historiador. Para este naturalismo ingenuo, el historiador remitiría a la crónica de cómo los descubridores hallaron los objetos psicológicos. Demos un ejemplo de esto en psicología. Neisser es un autor que, desde la teoría que ha desarrollado sobre la percepción, afirma que el objeto se impone como tal al que percibe, desde la propia realidad objetual. Es un realismo que se halla en las antípodas del constructivismo extremo. Véase como en historia, el naturalismo sería solamente una búsqueda del hecho pasado. Puestos en orden todos los datos, las relaciones de causa se harían evidentes, y el hecho importante sería detectado, incluso contra las convicciones del historiador. La otra posición, que podría denominarse constructivista extrema, propone la inexistencia del hecho fuera de la cosmovisión de cada historiador o de cada comunidad de historiadores. La historia, en tanto disciplina, lejos de reflejar especularmente los hechos, sería el resultado de la filtración cognitiva que cada historiador realiza sobre los datos a partir de sus propios intereses. Los detractores de este modo de historiar alegan que conduce a la imposibilidad de acceder a cualquier conocimiento histórico. Desde esta posición, la historia sería una crónica de los descubridores a los que se les ocurrieron los conceptos. Entre el realismo ingenuo de la primera vertiente y el agnosticismo, imposibilidad de conocimiento generalizable, de la segunda se halla el realismo crítico, que las ciencias sociales parecen haber consensuado y que signa la mayor parte de la producción historiográfica en psicología. Ello implica que se acceda al conocimiento histórico a partir, como se complacía en reiterar Alberto Vilanova, del maridaje entre la firmeza ontológica de los hechos y el mundo propio del historiador. Siguiendo a Dessinger en relación al enfoque crítico en historia. En el enfoque crítico
constituye un problema central, lo que en otros marcos se acepta sin reparos. Esto es el surgimiento histórico de los objetos psicológicos mismos, y a ello se suma el problema hermenéutico, es decir, el de la interpretación histórica en los términos que hemos expuesto. Morfología temporal. Por último, la historia tiene una tarea nada sencilla. El devenir del pasado humano puede entenderse bajo una visión cronológica, como una línea de sucesos. La periodización en historia implica discontinuar la linealidad de los acontecimientos en un conjunto de unidades de sentido, periodos u épocas, que impone al historiador determinar los hechos que a su entender son divisores de épocas. Una periodización establecida implica que ciertos hechos han sido interpretados como hitos divisores en la linealidad temporal de lo acaecido. Al estudiar los materiales de cátedra, los estudiantes encontrarán diversidad en la forma de periodizar de los distintos autores. Ello es esperable en el contexto intelectivo que estamos sosteniendo. En el campo de la psicología, el suceso divisor puede ser, para quien lee el pasado epistemológicamente, el laboratorio de Wundt en Leipzig, entendiendo que allí encuentra una ruptura con la filosofía. O para el interesado en el enfoque socioprofesional, como hito la creación de la primera carrera de grado en psicología. Si un autor dice que la psicología tuvo 5 hechos fundamentales desde su nacimiento como disciplina, o 10 o 20 o los que fueren seleccionados por el historiador, lo que hay entre el uno y el otro se llama período. Así, los hitos fundamentales que se seleccionan como iniciadores de períodos dependen de la interpretación del investigador y son en gran medida proyección de ese interés sobre una realidad que es pasible de multiplicidad de sentidos. Pero como alerta Vilanova, la historia tiene el derecho de ordenar el entramado de actos humanos en encadenamientos no exentos de lógica causal, y en ese aspecto la historia desborda el idiofenómeno, el caso irrepetible, el caso único. Las problemáticas en torno al género, al hecho histórico y al período son causa permanente de debate entre investigadores. Pero una historia de la psicología que no se limite a consignar hileras de hechos debe precisar el género dentro del cual establecerá sus unidades de análisis. Debe destacar los hechos relevantes dentro de ese género y debe establecer periodizaciones que se desprenden de la existencia de esos hechos, afirma el autor guía. ¿Qué importancia tiene para el estudiante el conocimiento de estas cuestiones? Podemos decir que desde el enfoque histórico adviene la comprensión de la relatividad del saber científico, así como la impronta de las razones sociales que están en la base de la creación de las profesiones y de sus productos. Una historia que aporte a ello deberá exceder la crítica social superflua y destacar el carácter científico del conocimiento histórico, siempre y cuando éste se fundamente en la contrastación de fuentes y se complemente con la investigación antropológica, sociológica, lingüística, económica. Para concluir este apartado, bien viene recordar estas palabras textuales de Alberto Vilanova, referidas al lugar de la historia de la psicología en el contexto formativo de los psicólogos. El espacio curricular de la historia de la psicología es notablemente problemático. Si la psicología es un conjunto de construcciones provisorias en torno a la naturaleza de lo mental, la historia aparece hoy como un repertorio de revisiones teóricas del pasado, contradictorias y a menudo antagónicas.